Buenas noches. Nuevamente en nuestra cita quincenal, hablando con un gran invitado. Hoy el doctor Eric Giovanni Niño Ardila, abogado litigante con énfasis en ciencias políticas y relaciones internacionales, especialista en derecho probatorio, candidato a magíster en derecho procesal, Universidad Nacional de Rosario, Argentina, conciliador en Derecho, formado por la Cámara de Comercio de Bogotá, distinción a mejor calificación en Seminario de Derecho Internacional Privado en Cancún, México, catedrático universitario en Derecho Procesal, más de 15 años prestando asesoría legal integral a empresas privadas, con experiencia desde el 2008 en áreas de litigio laboral, civil y comercial. Doctor Niño, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, doctor Julián, y para todas las personas que nos ven y nos escuchan en estos momentos. Muy bien, doctor Julián, gracias por la invitación y acá presto a absolver las dudas que hayan en el público y en usted mismo si las hay. Claro que sí. Hoy vamos a hablar sobre temas laborales. Yo quisiera aclarar algo antes de arrancar y es como suena tanto una reforma laboral que se está manejando en este momento, pero la idea es para que a todos nos quede muy claro que hoy vamos a hablar de lo que está hoy vigente. No vamos a hablar de absolutamente nada de la reforma porque el tema de la reforma, Doc, usted me corregirá, es algo que todavía no sabemos qué vaya a pasar. Entonces, la verdad que vamos a tratar precisamente de aclararle a la audiencia preguntas con la realidad de hoy. No vamos a hablar lo que pudiera ser un escenario académico con el tema. ¿Le parece bien, mi doc? Sí, así es, me parece muy bien. La reforma apenas es una mera expectativa, expectativa que hoy está en suspenso en el Congreso por todas estas últimas coyunturas que hemos venido viviendo con el gobierno nacional. Entonces, hablar sobre ella tendríamos tema, no sé, para 1 o 2 días, pero serían solo especulaciones. Entonces, centrémonos quizá, como usted muy bien lo dice, en lo que tenemos hoy de manera concreta. Perfecto, doc. Entonces yo creo que la primera pregunta, que es la que muchas personas han coincidido, es ¿qué es eso de la disminución de horas en temas laborales? ¿Cuánto se va a reducir y cómo va a ser el tema de la reducción de horas laborales, doc? ¿Qué les podemos contar? Bueno, sobre la reducción de horas laborales, esta es una ley que fue promulgada en el año 2021, exactamente es la ley 2105, 2101 del 2021, por medio de la cual, entre otras cosas, se ordena la disminución de horas laborales de manera gradual, precisamente desde el 15 de julio del año 2023. ¿Qué quiere decir? Que en un año, estamos hoy a 13 de junio, que en 1 mes y 2 días, ¿Julio o junio, doc? Julio. qué pena, no le escucho. ¿Es 15 de julio o 15 de junio? Julio, Julio. doctor. Con Ok. L, sí, señor. 15 de julio se empezará la disminución de las horas laborales de la siguiente manera. En 15 de julio del 2023 se disminuirá en 1 hora. ¿Qué quiere decir? Que aquellas personas que estén trabajando 48 horas semanales pasarán a trabajar 47 horas a la semana. Bueno, esto sin perjuicio de las horas extras, que más adelante me imagino vamos a hablar sobre ellas, pero sin perjuicio de ellas, ¿no? Horario ordinario laboral. El 15 de julio del año 2024 vuelve y disminuye 1 hora. ¿Qué significa? Que el 15 de julio del 2024 las personas ya no trabajarán una jornada ordinaria de 47 horas, sino de 46 horas. Bueno, Ok. el 15 de julio del año 2025 disminuirán ya no 1 hora, sino 2 horas, lo que significa que de 46 bajamos automáticamente a trabajar, las personas que trabajan dentro de las empresas, o a tener un horario, ¿cierto? Un número de horas ordinarias de 44 horas. 15 de Ok. julio del 2025.
y ya el último año, 15 de julio del año 2026, que es cuando terminan los efectos de esta ley y se deje en firme lo que el gobierno nacional en su momento por medio del legislativo obviamente quiso, es el 15 de julio del 2026 pasarán de trabajar 44 horas a 42 horas semanales. Quiero hacer una claridad acá. Esto es lo que dice la ley y estos son los mínimos. Eso no significa que una empresa no pueda, para darle beneficios a sus trabajadores, decir, de una vez hago la disminución sin tener en cuenta la graduación y hoy están trabajando 48 horas, los voy a dejar trabajando 42 horas desde el 15 de julio del 2023. Bueno. Ok, Doc, me queda muy claro. Veo que tenemos en la audiencia personas que tienen empresa y nos están preguntando si por esa disminución se deben modificar los contratos de los trabajadores o qué documentación habría que modificar o no hay que modificar nada. ¿Cómo se debería manejar? Bueno, doctor Julián, eso depende. Entonces, ¿de qué depende? De la estructura que tenga el contrato de trabajo y de la estructura que tenga el reglamento interno de trabajo. Me explico. Hay algunos contratos de trabajo que en la cláusula que hace referencia al horario son claros en definir cuál es el horario y completan esas 48 horas. Bueno, en estos casos, el reglamento interno de trabajo y el contrato de trabajo tendría que ser modificado por medio de un otro sí a ese contrato de trabajo. Y obviamente el reglamento interno de trabajo sí sería una modificación normal. Bueno, siempre y cuando dentro del contrato de trabajo diga cuál es el horario de trabajo de la persona. ¿Me explico? ¿Cuál es el otro escenario? Donde no tendríamos que hacer absolutamente nada en los contratos de trabajo, donde la cláusula que habla sobre el horario simplemente diga horario. El trabajador trabajará, valga el juego de palabras, trabajará la jornada ordinaria laboral. Entonces, pues ahí no habría que hacer ninguna modificación porque se entiende que es la jornada ordinaria laboral de acuerdo a la ley 2101 del 2021. Bueno. Perfecto, me queda muy claro. Entonces, dependerá de la estructura que tengan los contratos en su momento y pues una sugerencia es que precisamente aprovechen para revisar que sus contratos y los reglamentos internos estén ajustados a la realidad de lo que estamos viviendo, porque en los últimos 2 años la práctica, la realidad ha cambiado muchísimo. Dice aquí una persona, ¿qué pasa si el empleador hace caso omiso al cambio de horario y me dice que siga trabajando la hora? Que eso no existe. ¿Qué caminos tendría ese trabajador? Bueno, pues vuelvo a contestar igual o vuelvo a iniciar la respuesta igual que a la pregunta anterior o que el interrogante anterior, y eso depende de lo que quiera ya el empleado. El empleado puede tomar 2 de los siguientes caminos. El primero, seguir trabajando normal, ¿cierto? Seguir trabajando normal. Y el segundo, pues simplemente radicar una queja ante el Ministerio de Trabajo para que sea el Ministerio de Trabajo quien obligue o quien exhorte al empleador a que cumpla con esta ley. Acordémonos que las leyes en Colombia son de orden público y de obligatorio cumplimiento. Ninguna persona puede negarse a darle cumplimiento a ellas. ¿Qué sucede si el trabajador escoge el primer escenario? Pues va a tener de pronto un problema más adelante el empleador que haya hecho eso, porque después es cuando el trabajador ya no está en la empresa, van a iniciar las quejas, van a iniciar las demandas y quizá va a tener que pagar una cantidad de dinero, no solo para pagar esa hora que el trabajador trabajó por encima de la jornada ordinaria laboral, sino también para pagar las indemnizaciones y las multas que el Código Sustantivo del Trabajo trae consigo. Doc, ¿qué hay de cierto en ese mito urbano que acceder a la justicia laboral es complicadísimo? Porque primero necesita un abogado para hacerlo y ese abogado es súper costoso. Entonces, la reclamación no es tan fácil hacerla y es por la cual muchos empleadores, de alguna manera, pensando en eso, como los prestadores de servicios también grandísimos, como saben que nadie reclama por lo oneroso del proceso, ¿qué
¿Qué tan cierto es eso, Doc? ¿Sí pasa o no? ¿O es más fácil de lo que se cree? Pues no sé qué contestarle, doctor Julián, la verdad. Pues le voy a contestar un poco más desde la percepción que yo tengo. Primero aclarar algo y es que no para todo proceso laboral se necesita tener un abogado, desde lo legal, obviamente alguien me dirá, pero en última sí se necesita un abogado porque es el que tiene los conocimientos para sustanciar una demanda, ¿cierto? Pero dejar claro que aquellos pleitos que versen sobre pretensiones que no excedan los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el trabajador puede acercarse directamente al juzgado y solicitar el cumplimiento de sus derechos. Bueno, partamos de ahí. Ya los pleitos que versen sobre pretensiones superiores a esos 20 salarios, pues entonces ahí sí necesitarían la representación de un abogado. Ahora, lo costoso o no costoso, pues eso depende de muchas circunstancias que tienen que ver con la calidad del abogado, con la calidad de la empresa que lo está representando a usted. Entonces, a veces, digamos que en el mercado de los abogados también se pueden conseguir abogados baratos, abogados costosos, pero ya la decisión tiene que tomarla es el cliente, la persona que vaya a contratar el abogado, que es la que tiene que revisar las cualidades y calidades que tenga esta persona. Entonces, no les sabría decir si en realidad somos costosos o no. Lo que sí le digo es que difícil no es acceder. Muchas veces es más ese estigma en el que nos tienen a nosotros los abogados, el que no permite que las personas se acerquen a la jurisdicción ordinaria a reclamar sus derechos, pero cada día se está haciendo más fácil precisamente por canales como estos, por canales alternativos que llegan donde la persona y que le explican qué es lo que tiene que hacer. Entonces cada vez la justicia como que gracias a estos canales alternativos se está haciendo mucho más cercana al ciudadano. Perfecto, mi doc. Nos dicen acá, bueno, si ya hay una hora menos, las horas extras entonces aumentan. ¿Cuántas son las horas máximas que se puede trabajar en hora extra? Porque seguramente a muchas empresas esa hora le va a hacer falta y van a necesitar que sus empleados la hagan. ¿Cómo se remunera? Bueno, entonces la primera pregunta, ¿las horas extras aumentan? No, las horas extras, la ley para las horas extras sigue siendo la misma. Un trabajador puede trabajar máximo 2 horas extras diarias, lo que se concretiza en 12 horas extras a la semana. La ley 2101 del 2021 nada dijo sobre las horas extras. Bueno, entonces sigue trabajando las mismas 46 horas, 47 horas, 46, 44 y 42, pero las horas extras que puede trabajar un empleado siguen siendo 2 diarias, 12 semanales. Bueno. Ok. ¿Y desde qué hora la hora extra diurna y extra nocturna, cómo se maneja hoy? ¿Qué especificación tiene en la práctica? Ok, bueno, acá tengo que hacer como traer a colación algo que pactamos al inicio y es que no vamos a hablar nada sobre la reforma, entonces vamos a hablar de lo que hay hoy, porque les voy adelantando algo, la reforma laboral trae un cambio brusco, si me permiten el término, sobre lo que conocemos hoy como horas diurnas y horas nocturnas, ¿ok? Entonces lo que hay hoy es que una hora diurna es aquella que se trabaja entre las 6 de la mañana, ¿cierto? Hasta las 9 de la noche. Y una hora nocturna es aquella que se trabaja de las 9 de la noche en adelante hasta las 6 de la mañana. Ok, Doc. Muchas gracias. Dice aquí otro de nuestros asistentes, me están haciendo unos pagos como incentivo, pero no veo que esos valores estén en mis prestaciones. Mi jefe me dice que no son prestacionales. ¿Qué decirle a esta persona que recibe incentivos? ¿Son o no prestacionales? Hay que revisar qué dice el contrato de trabajo, mirar si pactaron que no son prestacionales y si pactaron que no son prestacionales, revisar si ese pacto es legal o no. Porque como premisa general es que cualquier pago que recibe el trabajador que engrose su patrimonio debe ser constitutivo de salario, a menos de que las partes
contratantes, qué pena, o sea, el empleador y el empleado hayan convenido algo diferente, pero esos pagos tienen que ser utilizados en una actividad en especial. Bueno, entonces esas preguntas serían mejor desarrolladas teniendo en cuenta la particularidad de cada caso. Cada caso es especial. Otra pregunta dice, llegué 2 minutos tarde a la oficina y me pusieron un llamado de atención. Siento que eso es acoso. 2 minutos tarde. Bueno, ahí hay dos excesos en esta pregunta, en la pregunta que nos hace la persona acá. Hay dos excesos. La primera, hacerle un llamado de atención a una persona por llegar 2 minutos tarde. Ese es el primer exceso. Y el segundo exceso, creer que me están acosando laboralmente porque me hacen un llamado de atención por llegar 2 minutos tarde. Digamos que entraríamos en este tema como que demasiada, si me permiten el término, a veces me voy un poco más allá, pero sería demasiada susceptibilidad pensar que porque me llaman la atención por llegar 2 minutos tarde ya me están cometiendo acoso laboral. Entonces, la invitación para el empresario es, antes de llamar la atención a una persona porque llegó 2 minutos tarde, es acordarnos que estamos trabajando es con factor humano, y cuando uno trabaja con factor humano está expuesto a estas vicisitudes, ¿cierto? Entonces, lejos de llamarle la atención a una persona que llega tarde, así sean 2 minutos o una hora, es saber el motivo por el cual llegó tarde. Buen Eso punto. es lo que tenemos que hacer, saber el motivo por el cual llegó tarde. No sabemos qué sucedió. Bueno, y lo segundo, para la persona que le llamaron la atención, pues en últimas, si le están pagando, ¿cierto? Por un horario de 8 horas, de 6 horas, pues en realidad son 8 horas, son 6 horas, así que tiene que aceptar que esos llamados de atención los puede hacer su superior jerárquico sin que eso sea constitutivo de un acoso laboral. Bueno. Ok, Doc. Hace más de 15 días tuve una supuesta desobediencia a mi jefe. Desobediencia a mi jefe. Ayer me llamaron a descargos. ¿Sí es legal después de 15 días? La norma que dice, doctor Julián, la norma dice que al trabajador se le debe llamar en un tiempo oportuno, después de que se haya cometido la falta o se haya conocido del cometimiento de la supuesta falta. No dice cuál es ese tiempo oportuno. Para mí 15 días está por ahí dentro del término en el que se puede todavía llamar a descargos. Quizá más ya sería como que se dejó pasar el tiempo y después de 20, 30 días se llamó. Para mí entre 15 y 20 días es un término prudencial, que es del que habla la norma y la jurisprudencia. Ok. Siguen con el tema de... Dice, me llamaron a descargos y me impusieron un memorando. Nada de lo que dije lo tuvieron en cuenta. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Bueno, para imponer un memorando, obviamente hay que seguir un conducto regular, y ese conducto regular es citar a la persona a rendir descargos dentro de ese proceso disciplinario que se inicia internamente en la empresa. Pero obviamente no es simplemente cumplir con el requisito de llamarlo a descargos, hacerle unas preguntas, pero diga lo que diga el trabajador, se le va a imponer la sanción. No, se trata precisamente de escuchar a la otra persona y de permitirle que aporte pruebas. Ahora, este no es un tema de qué dijo el empleador o el representante del empleador y qué dijo el trabajador, es qué logró probar cada una de las partes. Entonces, más allá de que el trabajador se haya defendido en la diligencia de descargos, pero si no aportó las pruebas que desvirtuaran su culpabilidad, pues la sanción estará bien impuesta. Pero si por el contrario lo que hay es la palabra del empleador contra la palabra del trabajador, nosotros en Colombia tenemos un indubio que se llama indubio pro operario. Y es que en caso de duda, cuando no existen pruebas ni de la parte A ni de la parte B, se debe dar por cierto lo que dice el trabajador. Entonces, en este caso, no podría haber sanción si ninguna de las dos partes aportan pruebas. Pero dejar claro que no es lo que se diga en la diligencia de descargos, sino son las pruebas que se aporten en la diligencia de descargos. Bueno, si ninguna de las dos partes prueba, no habrá lugar a sanción por el indubio pro operario. Bueno.
En ese caso, para cerrar la pregunta, Doc, si él siente que presentó las pruebas, pero definitivamente la sanción queda en firme, ¿cuál sería ese camino a seguir? ¿El ministerio? Podría ser una queja ante el Ministerio Laboral, una queja ante el Ministerio Laboral poniendo en conocimiento de el error en la práctica del proceso disciplinario, y también dependiendo los perjuicios que se le hayan causado a esta persona, podríamos hablar de un proceso ordinario laboral, que sea un juez el que declare la ilegalidad de ese llamado de atención y pues restituya las cosas a su estado inicial. Bueno. Perfecto. No he firmado contrato, pero me dicen que no pasé el periodo de prueba. ¿Me pueden sacar sin indemnizar? Definitivamente no, a menos de que así no haya firmado contrato, en un documento se haya estipulado cuál es el periodo de prueba. Partamos de una base, y es que el periodo de prueba en Colombia, por ley, debe ser estipulado o debe ser consensuado de manera escrita. El periodo de prueba verbal no existe en Colombia. Entonces, así, si no se firmó contrato por una u otra razón, se presume que existe un contrato laboral a término indefinido por la sola prestación del servicio del empleado. Pero el periodo de prueba no se presume, el periodo de prueba tiene que estar pactado entre las partes y haber sido dejado por escrito. Entonces, no puede despedirse a una persona so pretexto de no haber cumplido con el periodo de prueba cuando en ninguna parte reza que existió periodo de prueba. Perfecto. Nos están haciendo preguntas de todos los temas laborales. Qué interesante está esto. Hace 4 meses que me terminaron el contrato de trabajo y no me han pagado mis prestaciones sociales. ¿Tengo derecho a que me paguen un día de salario por cada día que se han demorado en pagarme? Sí, estamos hablando de la indemnización del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esa indemnización no opera de manera automática. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, que esa indemnización solo opera por orden judicial, o sea, por la orden que dé un juez de la República. Y segundo, que para que esa indemnización opere, tengo yo como demandante, o sea, como trabajador, probarle al juez que mi empleador no me ha pagado esa liquidación por su mala fe. O sea, no me ha pagado la liquidación porque no ha querido. Si no se logra desvirtuar esa presunción de buena fe que pesa sobre la cabeza de todo el mundo en Colombia, pues sencillamente el juez va a ordenar que le paguen la liquidación, obviamente, pero no ordenar que le paguen la indemnización de la que habla la persona que hace la pregunta, que es un día de salario por cada día de demora en el pago de esos salarios insolutos o liquidación. Si el empleador prueba que tiene problemas económicos, ¿eso sería catalogado de buena fe? Es decir, no ha pagado no porque no quiera, sino porque no ha podido. Exactamente, esa es una de las circunstancias que pueden atenuar el monto o el total de la indemnización, que el empleador pruebe que se encuentra en una condición que lo imposibilita hacer el pago. Entonces, no es que no quiera hacerlo, sino que no ha podido. Entonces, ojo con esto, hay que dividir esto en dos. Uno es el pago o lo que le debe, que es esa liquidación. Esa sí ordenaría que se la paguen al trabajador, así demuestra inclusive el empleador que está en quiebra, ¿no? Esa sí ordenaría que se la paguen. Lo que no ordenaría en ese caso es que le paguen la indemnización de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Perfecto. Esta está interesante. Mi jefe me gritó delante de todos mis compañeros. Me faltó al respeto. Ya no quiero trabajar más en esta empresa. ¿Tengo derecho a alguna indemnización? ¿Qué puedo hacer? Pues, a ver, creo que volvemos a una pregunta más o menos de hace unos 5 minuticos, y es sobre aquellas conductas constitutivas de acoso laboral.
habría que mirar qué le gritó delante de sus compañeros, porque sí está dicho por la Corte Suprema de Justicia que inclusive una sola vez que hayan algunos actos contra el empleado, esos actos pueden ser constitutivos como acoso laboral, pero estos actos de los que habla la Corte Suprema de Justicia tienen que ser de tal envergadura que hayan afectado incluso psicológicamente al trabajador. De otra manera, un solo acto en el tiempo no se podría tener como constitutivo de acoso laboral. En todo caso, si la persona lo que pretende es ser indemnizada por un despido sin justa causa, lo que tiene que hacer es renunciar si ya se encuentra imposibilitada materialmente para seguir trabajando con ese empleador, ¿no? Repito, cada caso en concreto se puede estudiar mucho mejor, así que aquí hablamos de las generalidades. Lo que tendría que hacer esa persona es, si siente que ya no puede trabajar más con su empleador, presentar una renuncia motivada y después buscar que un juez declare esta renuncia motivada como lo que se conoce legalmente como un despido indirecto, para que ese mismo juez ordene o su reintegro, dependiendo de las condiciones de la persona, o la indemnización por el despido sin justa causa. Perfecto. Esta siguiente es ya por un empleador. Dice, solo tengo un trabajador. Debo tener RIT, comité de convivencia y demás requerimientos de ley para las grandes empresas. Bueno, vamos por partes. Entonces, el reglamento interno de trabajo. El reglamento interno de trabajo, si solo tiene un trabajador, definitivamente la respuesta es no. Si es una empresa comercial, este patrono tiene que tener como mínimo más de 5 trabajadores de manera permanente en la empresa para que esté obligado a tener un reglamento interno de trabajo. Vuelvo y le digo, para aquellas empresas comerciales. Bueno, si es una empresa industrial, tiene que tener como mínimo 10 empleados de planta para que la ley le obligue a tener reglamento interno de trabajo. Una empresa comercial, industrial, qué pena. Pero si es una empresa agrícola o ganadera, ya necesita tener más de 20 personas a su cargo de manera permanente. Entonces, la respuesta para este empleador que tiene a una persona trabajando es no, no debe tener reglamento interno de trabajo o como se conoce comúnmente RIT. Otro tema es el de el comité de convivencia. Comité de convivencia, a diferencia del reglamento interno de trabajo, no tiene un mínimo de empleados para que las empresas tengan que tenerlo, ¿cierto? Comité de convivencia laboral, entendiendo como este órgano que se forma dentro de la empresa con representantes del empleador y representantes de los empleados para que se propongan y se escuchen algunas personas cuando tienen inconvenientes dentro de la empresa. Entonces, en un primer momento, si yo estoy diciendo que no se requiere tener un mínimo de empleados para que exista comité de convivencia, vuelvo y le digo, entendiendo comité de convivencia como este órgano que se encarga de escuchar a las demás personas y de proponer fórmulas de arreglo para la sana convivencia laboral, pues yo respondería sí. Pero acá hay una imposibilidad material de crear, para esta persona que nos está diciendo tengo un solo empleado, pues habría una imposibilidad material de crear un comité de convivencia, porque si hay una sola persona, pues esa personita tendría que hacer parte del comité de convivencia por parte o como representante de los empleados. Entonces la pregunta es, ¿y a quién escucharía si la única persona que está trabajando hace parte del comité de convivencia? Entonces existiría una imposibilidad no legal porque la ley dice cualquier empresa tiene que tener comité de convivencia, pero sí una imposibilidad material porque sería estéril ese comité de convivencia, no tendrían a quién escuchar. Muy bien, doctor. Muy claro. El tiempo va pasando y las preguntas siguen. De una vez les decimos a la audiencia que si por alguna razón no alcanzamos por las preguntas a responderlas todas, se les estará respondiendo por las redes sociales que nosotros tenemos. Dice el siguiente, mi jefe dice que mi trabajo no es ni siquiera aceptable, pero el de mi compañero sí es de verdad malo, pero para él está perfecto. Yo asumo que es para el jefe.
Siento que me quieren sacar sin indemnización. ¿Qué hago? Esta pregunta la podemos anclar con la respuesta anterior. Como aquí sí hay compañero, partamos de la base que hay un comité de convivencia. Yo le recomendaría a esta persona que escale su queja, que siga el conducto regular y que escale su queja al comité de convivencia laboral. ¿Ok? Si el comité de convivencia laboral, después de citarlos a su jefe y a él, obviamente, les proponga fórmulas de arreglo y se haga todo este conducto que se tiene que llevar dentro de él, no le da una solución, no se puede llegar a una solución, pues ahí se tendría que escalar esta queja al Ministerio de Trabajo y pues volvemos a lo mismo. Si ya se encuentra en una imposibilidad material de trabajar, tendría que presentar su renuncia de manera motivada y buscar que sea un juez de la República el que decrete que fue un despido indirecto y así buscar una indemnización o el reintegro a su puesto de trabajo, dependiendo de las circunstancias de cada caso en particular. Perfecto. Esta que viene, no sé, vamos a tratar de entenderla. Mi jefa me ordenó que el fin de semana debíamos trabajar y dice que es en su casa. No quiero ir, pero me da miedo que me despidan si no asisto. Y le está diciendo que hay que trabajar, pero que es en la casa de ella. No quiere ir. Uno podría decir, no voy así me diga que es a trabajar. ¿Qué opinas? Bueno, pues acá hay dos cosas. Dice, mi jefa me está diciendo que debo ir a trabajar a su casa un fin de semana. Entonces hay que mirar. En los contratos de trabajo usualmente se estipula cuál es el lugar de trabajo de la persona, ¿cierto? Revisar el contrato de trabajo. Si no está, entraríamos teniendo problemas porque eso significa que él tendría que ir. Segundo, un fin de semana. La pregunta es, y en su contrato de trabajo está que usted debe trabajar los fines de semana, porque cuando yo escucho fin de semana, es inevitable que se me venga a la cabeza un sábado y un domingo. La persona por obligación tiene que tener un día a la semana para descansar. Entonces, si no está pactado ese trabajo los fines de semana, ¿cierto? Si no está pactado ese trabajo los fines de semana y si está pactado dentro del contrato de trabajo que su labor la debe desempeñar dentro de las instalaciones de la empresa, se puede negar, aduciendo pues que no está dentro de sus obligaciones dirigirse a la casa de la jefe. Si está pactado, pues ya es otra cosa porque fue un compromiso que se hizo desde iniciar y pues tendría que cumplirlo, a menos de que la pregunta tenga envuelta alguna otra que nos quieran hacer, alguna otra pregunta, quiero decir que nos quieran hacer, porque pues, no sé si usted cuando la leyó y dijo vamos a tratar de entender, hacía referencia a esto, pero pues no sabemos, la casa, sí, la jefe, entonces tendría que ser una pregunta un poco más concisa, pero tendrían que revisar el reglamento interno de trabajo y el contrato de trabajo del empleado, qué pena, para saber si está obligado a ir o no está obligado a hacerlo. Perfecto. Mi jefe nos prometió un bono si lográbamos unas ventas. Las logramos y ahora dice que él nunca dijo eso. Somos varios los que entendimos, pero nadie lo ratifica ante los otros jefes. Hay que prueba el que lo pueda probar. Sí, en Colombia existe una carga probatoria y no es otra que la parte que manifiesta que sucedió un hecho o que la parte que hace una afirmación esté en la obligación de probarla. Este tema sería muy fácil de probarlo con un acuerdo entre las partes por escrito, pero de acuerdo a la redacción de la pregunta nos damos cuenta que no quedó pactado por escrito. ¿Cuál sería la otra forma de probarlo? Quizá con mensajes de WhatsApp, quizá con un correo electrónico, pero la más fiel sería que pudiesen dar su testimonio las personas a las cuales les prometió ese bono. Pero si no lo quieren dar, quizá por miedo a que sean despedidos o porque existan represalias contra eso, se encuentran imposibilitados para reclamar sus derechos. En todo caso, esos derechos tienen que reclamarlos ante la jurisdicción ordinaria laboral, esto es ante un juez de la República en especialidad laboral. Igual tendría que probarlo, entonces, recomendación. Cada vez que el jefe le prometa algo, que lo escriba. Podría ser. Me hacen quedar hasta tarde, nos devolvemos a las horas extras, me hacen quedar hasta tarde, pero no me autorizan las horas extras.
Bueno, aquí hay algo, no entiendo, pero trataré de que entendamos, y si usted entiende otra cosa, me hace el favor y me hace la corrección. ¿Qué es autorizar las horas extras? Una cosa es autorizar las horas extras y otra cosa es que me paguen las horas extras. Son dos conceptos muy diferentes. Cuando a mí me autorizan las horas extras es cuando me dicen, ya llegó a sus 8 horas de trabajo el día de hoy, necesito que se quede después de las 5 de la tarde, por ejemplo. Ahí me están autorizando a trabajar horas extras. Y lo que veo es que si lo hacen quedar hasta tarde es porque le están autorizando las horas extras. Creo que la molestia de la persona que hace la pregunta es, ¿me autorizan las horas extras, pero no autorizan su pago o no me las pagan? Hace mucho sentido. Entonces, si lo que está sucediendo es que no se le están pagando, lo mismo, tiene 2 o 3 caminos. El conducto regular es la queja ante su superior jerárquico directo. Si no tiene eco en esta queja ante su superior jerárquico, debe hacer escalar su petición ante el Comité de Convivencia Laboral. Si ya dentro de la empresa no tiene esa respuesta, no obtiene esa respuesta, tendría que dirigirse al Ministerio de Trabajo o a un juez de la República. Recordemos que las horas extras tienen en Colombia también su pago, tiene una reglamentación legal, y es que si son horas extras diurnas, o sea, entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche, tienen un incremento del 25% sobre el valor normal de la hora extra. Si es una hora extra nocturna, o sea, entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente, tiene un incremento del 75% en el pago de la hora extra normal. Pero ojo, si es una hora extra diurna en un dominical o un festivo, tiene un incremento del 100% para esta persona que quieren que vaya el fin de semana a la casa de la jefe a trabajar. Pero si es una hora extra nocturna en un festivo o en un dominical, tiene un incremento del 150% sobre el valor normal de una hora diurna. Entonces, sí es bueno que la persona se entere, no solo los trabajadores, sino también los empleadores, a cuáles son las sanciones a las que se pueden ver sometidos por hacer caso omiso a autorizar el pago de estas horas extras. Y no solo es el pago de las horas extras, sino que volvemos a lo mismo de hace 3 preguntas, creo, de esa indemnización por no pagar los salarios que se le adeudan al trabajador. Bueno. Ok. El Día de la Familia no me lo quieren dar. Es más, me dicen que eso es para los empleados de bajo perfil, que yo soy muy importante para tomarme ese día. ¿Cómo la ve? Bueno, doctor. Ley 50 de 1990. Sí. Ley 50, ojo con esto que voy a decir y yo quiero que me presten mucha atención. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a hablar de la ley 2101 del 2000, qué pena, la ley 2101 del 2021, hablamos y les dije que habían entre otras cosas, había hecho una reducción en las horas de la jornada ordinaria laboral? Sí, señor. Y dije entre otras cosas porque lo que también tocó esta ley 2101 del 2021 fue lo que conocemos normalmente como el Día de la Familia. Y ya les voy a decir de dónde salió esto del Día de la Familia, y es que en ninguna parte de la ley dice el Día de la Familia, ¿no? Esto es algo que se ha creado como cultura dentro de las empresas, y es que partamos de algo, no tiene nada que ver con la importancia del trabajador, no tiene absolutamente nada que ver con la importancia del trabajador, ¿listo? La ley, el artículo 21 de la ley 50 de 1990, que dice: aquellas empresas que tengan de manera permanente, doctor Julián, que tengan de manera permanente más de 50 empleados y tengan a esos trabajadores trabajando más de, las 48 horas a la semana, tienen la obligación de semanalmente darle 2 horas para actividades lúdicas, de esparcimiento, ¿cierto? Eso es lo que dice el artículo 21 de la ley 50 de 1990. ¿Listo? Eso es lo que dice. Entonces, ¿qué hicieron los empleadores? Para todas las semanas no estarles dando a los empleados 2 horas, llevar a una persona ya que haga esos ratos de esparcimiento, crearon el Día de la Familia.
Entonces, por ahí en diciembre se hace un paseíto o se hace en la empresa, bueno, se invitan a almorzar, ¿cierto? Es algo reglamentario, es algo legal, pero no para todas las empresas, no para todos los empleadores, ojo, solo para aquellos empleadores, uno, que trabajen 48 horas a la semana, o sea, para aquellos empleadores que tengan a sus empleados trabajando 48 horas a la semana, primero, ¿cierto? Pero además de eso, solo para aquellos empleadores que tengan de manera permanente a 50 o más empleados. ¿Qué quiere decir? Que si yo dentro de mi nómina tengo a 49 empleados, no estoy obligado a dar ese día de la familia o esas 2 horas. Y vayamos a otro lado, vuelvo a la ley 2101 del 2021. Dice, cuando el trabajador ya no trabaje las 48 horas, o sea, cuando empiece en vigencia esta ley, esa prerrogativa que tiene el trabajador se termina. Entonces, la ley 2101 del 2021, ojo con esto, no solo disminuyó las horas de 48 a 47 en 2023, de 47 a 46 en 2024, de 46 a 44 en 2025 y de 44 a 42 en 2025, sino que también acabó con este artículo 21 de la Ley 50 de 1990 y dijo, ya se acaban esas 2 horas. Por ende, ¿qué está diciendo? Se acaba el día de la familia. Pero para responderle la pregunta a este caballero o a esta señorita que la hizo, no tiene nada que ver con su calidad dentro de la empresa, ni con su poder, ni nada de esto, sino simplemente hay que mirar, uno, que se estén trabajando las 48 horas y dos, que la empresa tenga 50 o más empleados a su cargo para que tengan que dar el día de la familia. Perfecto, mi doc. Yo creo que nos fueron ya los 40 minutos que habíamos acordado. A mí me queda una impresión y es que realmente las preguntas que nos hicieron son cosas que suceden todos los días y el desconocimiento por parte del empleado e incluso del empleador, porque muchas veces de buena fe el desconocimiento hace que de pronto incurramos en algún mal manejo del reglamento. Lo importante aquí es que siempre haya una muy buena comunicación y segundo, que cuando sientan que se les está vulnerando sus derechos, sea desde la parte como empleado o empleador, pues se asesoren que para eso estamos los abogados, para ayudarnos precisamente a que sus derechos sean respetados. Doc, no sé si quiera hacer un último comentario, despedirse de las personas que aquí le están enviando muchos saludos y agradecimientos, sobre todo por compartir sus conocimientos. No, nada, doctor Julián, simplemente hacer ahí sumarme a esto último que acaba de decir y es la asesoría, porque si bien es cierto, muchos de los errores que cometen los empleadores en Colombia se deben al desconocimiento de la ley, no es menos cierto que ese desconocimiento no posibilita al empleador para que lo alegue dentro de una demanda. Me refiero a que el empleador no puede decirle al juez, yo vulneré derechos del trabajador porque no sabía que los tenía, porque definitivamente le va a negar cualquier pretensión que tenga. Entonces la invitación es a que se asesoren y se asesoren bien de abogados laboralistas que conozcan en la materia. Y muchas gracias por la invitación, doctor Julio. Bueno, muchísimas gracias, doc. Nos seguiremos viendo. Y a ustedes, muchísimas gracias. Les estaremos diciendo durante la semana cuál será el tema para que ustedes también nos den la sugerencia de qué temas quieren que tratemos en este espacio. Por ahora, tengan un excelente resto de día y una maravillosa semana. Un abrazo a todos.